Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. La Unión Europea debate en reunión de líderes el uso de los activos rusos congelados para enviar a Ucrania en la guerra que libra contra Rusia. El bloque de los 27 se enfrenta a la oposición de Bélgica, a la que hoy se suma Eslovenia para darle a Kiev los activos. Donald Trump prometió un boom económico para 2026. Durante su discurso a la nación, culpó al gobierno de su antecesor Joe Biden por los desafíos económicos y se jactó de que el país ha ido de lo peor a lo mejor con las deportaciones de migrantes que encabeza su gobierno. Rusia advirtió a Estados Unidos de no cometer un error fatal en Venezuela y llamó a los países de la región a mostrar moderación para evitar una mayor escalada en las tensiones entre Washington y Caracas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, expresó su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Iniciamos en Bélgica. Bruselas es escenario de una cumbre de líderes europeos centrada en intentar sacar adelante ayuda financiera para Ucrania en la guerra que libra contra Rusia. Y el uso de los activos rusos congelados está en el centro de las discusiones. El bloque de los 27 se enfrenta a la oposición de Bélgica, a la que hoy se suma Eslovenia para otorgarlos a Kiev, que necesita solvencia tras casi 4 años de iniciada la invasión a gran escala de Moscú. Recordemos que es precisamente Bélgica el país donde se custodia la mayor parte de los activos rusos. Escuchemos. Tenemos que encontrar una solución hoy. El presidente del Consejo lo dijo y lo apoyo. No saldremos del Consejo Europeo sin una solución para la financiación de Ucrania durante los próximos 2 años. Y de las 2 opciones, una de ellas debe ser acordada en el Consejo Europeo. Y desde la capital belga, nuestra corresponsal Esther Herrera nos cuenta cómo avanza la cumbre de los líderes de la Unión Europea. Día clave hoy en Bruselas, en lo que probablemente es una de las citas más importantes y más cruciales de los últimos meses en Bruselas. Los líderes europeos tienen que decidir sobre cómo financiar a Ucrania, teniendo en cuenta que para finales de marzo probablemente el país se quede sin efectivo, sin dinero, y además, sobre todo porque depende principalmente del bloque europeo para financiarse. La opción principal sigue siendo el uso de activos rusos congelados, un total de 210.000 millones de euros, o bien la otra opción es la emisión de deuda conjunta. El principal escollo para utilizar los activos rusos congelados sigue siendo Bélgica, donde se encuentra la mayoría de este dinero en una institución financiera. El país sigue teniendo dudas. El primer ministro belga, Bart de Wever, ha insistido hoy en que existen dudas legales, en que hay un temor real de que Rusia tome acciones legales contra el país que afecten a Bélgica, pero también al conjunto de la economía europea. La Comisión Europea insiste, ha prometido garantías para que los países compartan todo el riesgo con Bélgica, para que no sea la única expuesta a un tribunal, pero esto sigue sin convencer al país. Aún así, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, hoy a su llegada aquí a la reunión, ha insistido, sea como sea, hay que llegar a una solución para ayudar a Ucrania, teniendo en cuenta además que de lo contrario la imagen de Europa puede estar seriamente dañada si no toma una decisión. Pero este no es el único tema que va a circular hoy en la reunión, porque quedan apenas 48 horas para llegar a una decisión para firmar o no el acuerdo con Mercosur. A estas horas sigue sin estar claro, debido sobre todo a las reticencias de Italia y de Francia, que insisten que aún no se está listo a pesar de las garantías, mientras miles de agricultores están manifestándose en Bruselas con tractores, con hogueras, con petardos, para manifestarse contra la situación que vive el sector y también contra precisamente este acuerdo con Mercosur. Así como nos lo cuenta Esther, este jueves la sede del bloque de los 27 también es escenario de protestas. Con quemas, piedras y bengalas, los agricultores se manifiestan a pie y con sus tractores en las calles de Bruselas contra la firma que finalmente permitiría que entre en vigor el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. La rúbrica del pacto comercial estaba prevista para este sábado, sin embargo aún enfrenta la oposición de algunos países.
Y seguimos hablando del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Y es que aunque las negociaciones para alcanzarlo culminaron en diciembre del 2024, no cuenta con el aval de todos los países miembros, como es el caso de Francia, cuyo presidente Emmanuel Macron reiteró este jueves que no puede firmarse sin contemplar salvaguardas para los agricultores europeos y garantías de reciprocidad. Jesús Yajure nos cuenta cómo respondió el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva a las negativas del viejo continente. Horas clave para el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea. La Comisión Europea trabaja a contrarreloj para sellar el mayor acuerdo comercial de la historia de la Unión Europea en términos de recortes arancelarios, unos 25 años después del inicio de las negociaciones. Este miércoles introdujo un mecanismo para suspender el acceso preferencial del Mercosur para algunos productos agrícolas como la carne de res, aves y azúcar. Una concesión para apaciguar a los críticos y el miedo, como en Francia e Italia, que se resisten y exigen protecciones para sus agricultores, concesiones que parecen no bastar para evitar el colapso del acuerdo. Para ser muy claros sobre el Mercosur, ya conocen nuestras posiciones. Entonces, si la Comisión Europea quiere sacar adelante esto al final de la semana y votar, Francia votará en contra del Tratado del Mercosur. Mientras Francia sucumbe a la presión de su sector agrícola, el partido Hermanos de Italia de Meloni dice que los controles aún no son suficientes. Firmar el acuerdo en los próximos días, como se ha sugerido, es aún prematuro. Para nosotros hace falta que se complete el paquete de medidas adicionales para proteger al sector agrícola y debatirlo con nuestros agricultores. Al otro lado del Atlántico, varios países se impacientan y lanzan un ultimátum con Brasil a la cabeza. Está difícil porque Italia y Francia no quieren aprobarlo por problemas políticos internos. Y ya les advertí, si no firman ahora, Brasil no firmará más acuerdos mientras yo sea presidente. La Comisión Europea, Alemania, España y países nórdicos afirman que el acuerdo ofrece una vía para superar la dependencia de China, mientras Brasil dice que el pacto envía un mensaje claro en un momento en el que un presidente estadounidense trata de debilitar el multilateralismo. Vamos ahora a Estados Unidos. Donald Trump había prometido un gran discurso y tomó la palabra en un mensaje de cierre de año. El objetivo, defender su política económica, a pesar de que la inflación se ha mantenido elevada y el mercado laboral se ha debilitado drásticamente con la guerra arancelaria que encabeza su propio gobierno. Culpó a las políticas de su predecesor Joe Biden y también se jactó de que el país ha ido de peor a mejor con las agresivas deportaciones de migrantes que encabeza su gobierno. Aquí los detalles. Una alocución muy esperada de 18 minutos, que Donald Trump comenzó con un tono firme. Buenas noches, Estados Unidos. Hace 11 meses heredé un desorden y lo estoy reparando. Desde el inicio, el presidente estadounidense arremetió contra su predecesor Joe Biden, especialmente en el tema migratorio. Pero sus declaraciones sobre la economía eran las más esperadas. El inquilino de la Casa Blanca es cada vez más criticado. Según una encuesta, el 61% de los estadounidenses considera que la situación económica no les es favorable a nivel personal, frente al 57% en mayo. Donald Trump, por su parte, defiende todas las medidas adoptadas y, en particular, los aranceles impuestos a casi la totalidad de los países del mundo. Gran parte de este éxito se ha logrado gracias a los aranceles. Mi palabra favorita, aranceles, que durante muchas décadas fueron utilizados como éxito por otros países contra nosotros, pero ya no. Las empresas saben que si construyen en Estados Unidos no hay aranceles y por eso están regresando masivamente al país. El único anuncio verdaderamente destacado de este discurso fue el envío a cerca de 1,5 millones de militares de un cheque de exactamente $1,776, en referencia al año de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. El presidente estadounidense también aseguró que el precio de los medicamentos bajaría, en algunos casos, hasta un 600%, algo que no parece matemáticamente posible. Un discurso criticado del lado demócrata. El senador Chuck Schumer estimó en particular que Donald Trump vive en una burbuja desconectada de la realidad. Seguimos en la Unión Americana. Desde tensiones internas hasta duras críticas, la jefa del gabinete de Donald Trump, Susie Wiles, ha revelado una visión detallada de la actual administración, aportando datos y anécdotas que los asesores suelen más bien reservar para sus memorias. Wiles afirmó que sus comentarios se sacaron de contexto para pintar más bien una imagen abrumadora y caótica del equipo del mandatario republicano.
Mientras tanto, altos funcionarios de la administración se han movilizado en su defensa, describiéndola como leal al presidente. Aquí los detalles. Susie Wiles suele mantenerse alejada de los focos. Sin embargo, la jefa de gabinete de la Casa Blanca ofreció una visión inusualmente sincera del interior de la administración de Donald Trump. En una serie de 11 entrevistas con el autor Chris Whipple para Vanity Fair, Wiles reveló sus opiniones sobre su jefe y el trabajo de su agresiva administración. Sobre Trump, a quien conoció en 2015, Wiles admitió que tenía sed de venganza contra sus supuestos enemigos y dijo que el presidente abstemio tenía la personalidad de un alcohólico y que actuaba con la idea de que no hay nada que no pueda hacer. También describió la llamada liberación arancelaria de Trump como pensar en voz alta, revelando que provocó disputas internas. En cuanto a Elon Musk, a quien describió como un actor totalmente solitario y declarado consumidor de ketamina, Wiles dijo que el multimillonario se extralimitó en sus esfuerzos, incluido el cierre de USAID, y criticó duramente a la fiscal general Pam Bondi y su promesa de publicar documentos sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Primero les dio carpetas llenas de nada y luego dijo que la lista de testigos o la lista de clientes estaba en su escritorio. No hay ninguna lista de clientes y desde luego no estaba en su escritorio. Wiles desestimó el artículo como una campaña difamatoria y acusó a la revista de pintar un panorama abrumadoramente caótico del equipo de Trump, mientras el gabinete se alineó para defenderla. Desgraciadamente, este es otro ejemplo de periodismo poco honesto en el que un reportero ha sacado de contexto las palabras de la jefa de gabinete. Trump suele describir a Wiles como la mujer más poderosa del mundo y dijo el martes al New York Post que tiene plena confianza en ella. En información sobre la situación en el Caribe venezolano, Rusia advirtió a Estados Unidos de no cometer un error fatal en Venezuela y llamó a los países de la región a mostrar moderación para evitar una mayor escalada en las tensiones entre Washington y Caracas. Después de que este miércoles la Casa Blanca ordenara el bloqueo total de los petroleros venezolanos sancionados por Estados Unidos y además designar al gobierno venezolano como organización terrorista, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, expresó su apoyo al presidente Nicolás Maduro. Observamos una escalada de tensiones en la región. La consideramos potencialmente muy peligrosa. Venezuela es nuestro aliado y socio y mantenemos contactos constantes, incluyendo, como saben, los de más alto nivel. El presidente Putin mantuvo recientemente una conversación telefónica con el presidente Maduro. Y, por supuesto, hacemos un llamado a todas las partes de la región a la moderación para evitar cualquier imprevisto. En tanto, la administración Trump continúa atacando lanchas en el Mar Caribe y el Pacífico, a las que acusa sin presentar pruebas de transportar drogas y de ser tripuladas por supuestos narcotraficantes. Este miércoles bombardeó a una embarcación en el Océano Pacífico, matando a sus 4 tripulantes. Desde que Washington inició los ataques en septiembre, ya son 99 las víctimas mortales. En otro orden de ideas, la Unión Americana aprobó una venta millonaria de armas a Taiwán y lo hizo en momentos en que aumentan las tensiones por la isla democrática que Beijing reclama como suya. El acuerdo se cerró con Taipei por $11.100 millones e incluye drones, piezas para equipos militares, sistemas de cohetes HIMARS, obuses y proyectiles antitanque. El gobierno de China acusó que la venta de armas a Taiwán, la segunda desde que Donald Trump regresó en enero a la Casa Blanca, constituye una grave violación del principio de una sola China. Finalizamos en Australia. Mientras el país oceánico llora las 15 víctimas mortales del tiroteo en la playa Bondi de Sydney, ocurrido el domingo durante la festividad judía de Hanukkah, el gobierno promete tomar medidas drásticas. Mientras despedían a la víctima más joven del atentado, Matilda, de 10 años, el primer ministro australiano Anthony Albanese dijo que luchará contra el extremismo para erradicar el odio y el antisemitismo. Esto incluye nuevas facultades de las autoridades para denegar o cancelar visados de quienes se considere que propagan el odio y la división. Hoy anunció un número significativo de medidas adicionales para ampliar el plan. En primer lugar, el fiscal general y el ministro del Interior elaborarán un paquete de reformas legislativas para reprimir a quienes propagan el odio, la división y la radicalización. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.